Y precisamente les comentaba yo que esta noche hablaremos del tema de lumbalgia. Y el tema de lumbalgia, yo creo que en más de alguna ocasión la mayoría de nosotros lo hemos padecido en algún momento de nuestras vidas. Cuando estábamos jóvenes, las personas que han sido mamás durante el embarazo, también es muy común el dolor de la lumbalgia. Cuando subimos de peso, podemos ver mitos y realidades de un dolor de este tipo, que si cargamos pesado, que si cargamos a los muchachos, tanto en el embarazo como ya fuera, eso de cargar pesado, pues bueno, vamos a descubrir si realmente mi estilo de vida, mi forma en la que me estoy viviendo, tiene que ver o está involucrado con el dolor de una lumbalgia. Esta noche vamos a descubrir no solamente de dónde parte esta molestia, pero también vamos a darnos cuenta que hay tratamiento, hay solución, sí. No puedes aprender a vivir con el dolor. No se vale que nos digan, pues esto es para siempre, porque sí tiene una solución. Esperemos que esta información pueda evitar una cirugía, si es el caso en este momento, contigo. Esperemos que esta información pueda darte mejor calidad de vida y también pues que aprendamos que la columna vertebral, que es al tema que hoy nos vamos a introducir, también tiene una higiene. Hay una higiene de la columna vertebral que iremos analizando durante esta noche. Buenas noches, doctor Ricardo Carranza, un gusto compartir. Yo sé que anda bien ajetreado con el tema de la conexión, pero un gusto compartir estos micrófonos nuevamente contigo y hablar del tema de la lumbalgia. También si es un tema solo de varones o de mujeres, si es un tema solo de ancianitos o de jovencitos, vamos a darnos cuenta que es el pan nuestro de cada día. Pues bueno, muchas gracias, doctora Vicky. Gracias por estos momentos. Relativamente la parte técnica es muy diferente a la forma como yo la manejaba antes, pero bueno, ya nos iremos acabando de adaptar. Por lo pronto me da mucho gusto que estemos compartiendo juntos un tema que tiene que ver mucho con la parte que es muy común. De hecho, yo puedo decir que en muchas situaciones podemos hablar de la gripe como algo común, pero sinceramente esta parte de los problemas osteoarticulares, en este caso hablando de problemas de lumbalgia, es una condición que es muy repetitiva, que es muy constante y que aunque muchos pacientes lo padecen, al principio no le dan tanta importancia, ya hasta que realmente se complica, ya realmente hasta que incapacita es cuando quieren pedir ayuda, quieren hacer cosas, pero afortunadamente si tú y yo aprendemos a partir de esta charla a entender las alertas, será muy fácil que tú evites problemas mucho más importantes, hasta problemas quirúrgicos. Pero reitero, el cuerpo siempre te avisará de diferentes formas. Hey, ya hay un problema aquí, hay que darle un manejo, hay que darle un tratamiento y no solamente, insisto, correctivo, sino también preventivo. Ok, y bueno, a lo mejor si tú nos estás escuchando esta noche lumbalgia, y sí me suena, pero ¿qué es? ¿No? Vamos partiendo de lo básico y de eso se trata, que hagamos de esta información algo práctico y sencillo de entender. Lumbalgia, pues hablamos, a lo mejor habrás escuchado algún médico o alguien que te dio el diagnóstico, es que tuvo una lesión en la L1, en la L4, en la L5. Hablamos de las lumbares, prácticamente hablamos de la mitad de tu espalda hacia abajo, inclinado hacia el coxis, donde puede haber este tipo de lesiones. Por eso viene de ahí el nombre de lumbalgia, que tiene que ver con mis lumbares, en la mitad de la espalda hacia abajo, donde te quedas así medio engarrotado y ya no pudiste levantarte en alguna ocasión que tuviste que recoger algo. Entonces, hablamos precisamente de la inflamación en esta zona. Lumbalgia, bueno, porque hablamos de un proceso inflamatorio donde ya el peor de los casos es cuando ya se nos imposibilita para simplemente el poder caminar o movernos. ¿Es Sí, así? esta molestia propiamente en la parte baja de la columna, que es así se le va a llamar lumbalgia, o dolor de la espalda baja, o que también se le conoce, se le plantea en esta situación. Insisto, va a dar este tipo de molestias, incapacidad, dolor, pero a mí me gustaría que me platicaras, porque una vez para plantear este tema, hablamos de que tuvimos varios pacientes y no solamente con este tipo de circunstancias, y entonces cómo llegan nuestros pacientes, que
cómo están de otra forma multitratados, que han ido diferentes tratamientos y están buscando realmente una solución a un problema que empieza a hacerles la vida complicada. Bueno, sí, vamos partiendo, me parece bien, desde un caso práctico vivencial. Obviamente, omitiendo el nombre del paciente, coincidíamos en ciertos puntos. El paciente llega a consulta, número uno, con la imposibilidad incluso de subir escaleras, de bajar del coche, porque incluso lo muy característico es que ni siquiera tienen la posibilidad de sentarse en el baño, porque hay un dolor de verdad extremo. Vayan ustedes imaginándose la anatomía de la columna vertebral, esta postura, este arco que hay y vértebra tras vértebra que se va acompañando, ¿cómo puede estar comprometida al grado de que el paciente llega a no poder caminar? Entonces, llega el paciente a la consulta y nos dice, pues bueno, traigo aquí un diagnóstico, traigo una serie de radiografías y bueno, la solución que me están dando ahorita es cirugía. ¿Por qué? Porque me están hablando de que hay un pellizcamiento de disco intervertebral entre una y otra, entre la L1 con la L2 o como el nombre que le queramos poner, pero entonces el problema aquí es dolor intenso. El paciente tiene una característica muy peculiar. Los pacientes con lumbalgia van a tender a padecer de inflamaciones en la zona de vientre bajo, por lo regular en la zona pélvica. Anatómicamente, si hablamos de lumbares, estamos hablando de una zona de espalda baja, como lo mencionó el doctor, y hablamos de inflamación en zona pélvica. Estos pacientes traen, por lo regular, vienen acompañados de procesos de estreñimiento y constipación ya crónicos. Son pacientes, ¿sí? Sí, lo que le iba a comentar es, cuando teníamos las charlas, le decíamos, oye, doctora, ¿te has fijado, no sé, cuando los exploramos y los veíamos, el paciente viene específicamente por su dolor de espalda, o sea, el paciente viene por eso, viene por su dolor, y a mí, doctora, quiero que me quite el dolor. Y decíamos, sí, pues, pero el problema no es solamente su dolor de espalda, el problema es que hay una condición sistémica, y le decíamos, y en esta condición sistémica, como mencionabas ahorita, hay una condición digestiva, hay un proceso de estreñimientos o problemas de constipaciones que van, claro, el paciente, aunque lo tiene, no le da la importancia porque cree que eso relativamente es del gastro o es del médico general, etcétera, pero no lo relaciona una condición digestiva con una condición de espalda baja. Sí, ya entendí por el lado en que me estás haciendo la referencia. De entrada, pues sí, el paciente viene que le des una solución inmediata. A mí dame una pastilla, dime qué me embarro, qué me unto, qué me inyecto para quitarme el dolor, efectivamente. El paciente viene por una solución inmediata y está acostumbrado a que le des la pastilla para quitar el dolor. Mas, sin embargo, no puede el paciente observar el contexto. Y curiosamente y malamente tampoco el especialista puede observar el contexto que está viviendo ese paciente. Llega el paciente con esta condición de no poder caminar, pero al momento de que tú revisas la inclinación tan pronunciada en la zona lumbar, te das cuenta que el paciente trae otras características. Una de ellas son espasmos musculares muy importantes, cosa que no atiende el especialista. Ya viene multitratado, ya viene con una lista de estudios y de tratamientos que no le han dado solución. Incluso pueden tomar tratamientos que les quitan por horas el dolor y con eso se conforman, pero no están observando todo lo que envuelve a ese paciente. ¿Por qué llegó a la lumbalgia? No es le quito el dolor, sino descubrir el por qué llegó a ese punto. Entonces, si hablamos desde un ángulo, desde una perspectiva biofísica, que es lo que compartimos el doctor y yo en muchos de nuestros tratamientos y con nuestros pacientes, pues es observar al paciente completo. Observar al paciente, qué está sucediendo con él, cuál es su dinámica de vida, cuál es el estrés que está manejando. Y obviamente visualmente va a haber condiciones y chécalo. Si tú ahorita estás padeciendo de alguna lumbalgia, observa
que cuando hay más dolor es cuando tienes más inflamación en tu zona de vientre. Es cuando hay más problemas para dormir. Es cuando traes más descarga de cortisol. Es cuando hay ciertas condiciones digestivas o incluso me atrevería a decir, viene acompañado de un embarazo o viene acompañado de una situación posparto. Pero no aparece esto de la noche a la mañana ni es una maldición el que tengamos lumbalgia. Hay que estar viendo, por eso muchas veces no es casualidad que el especialista te diga tienes que bajar de peso. No me dejarán mentir las personas que nos están escuchando cuando ha habido un problema de lumbalgia te dicen, oye, sí, vas a tomar esto, pero sí te recomiendo que bajes unos kilos porque eso te va a ayudar a la molestia. ¿Por qué creen ustedes? El doctor te está diciendo de peso, pero si nos vamos en el trasfondo de la situación, estamos hablando de la inflamación que estás provocando ahorita en zona de vientre. Él te está viendo el sobrepeso, yo te estoy viendo tus procesos inflamatorios que estás viviendo en este momento. Anatómicamente, tiene mucha lógica la inflamación de zona pélvica con el comprometer la zona lumbar. Por eso es que hace esa presión en la misma zona y empieza a ver una zona caliente, una zona distendida, una zona con espasmos, que lo único que va a producir es dolor. Y en eso coincidíamos en esta plática cuando hablamos de los casos nuestros pacientes, pues que en la mayoría de ellos, si no es que en su totalidad, son las características muy peculiares. Hay un sobrepeso, pero habrá personas súper delgaditas que nos estarán escuchando y que tienen una lumbalgia. Eso no quiere decir que por estar delgado yo pueda no vivir un proceso inflamatorio. ¿Ok? No sé si tengas algo más que agregar. Mira, lo que también yo observo es que confunden la parte de sobrepeso con los procesos inflamatorios abdominales. Entonces, lo que para mí es, yo les planteo también a los pacientes, mira, sé que tu médico te ha dicho hay que bajar de peso, hay que solucionar el problema de sobrepeso que traes. Y yo les digo, oye, ok, pero también me ha tocado ver, como lo menciona la doctora, que tengo pacientes delgados con problemas de hernias. Entonces digo, a ver, aquí qué pasó, porque el paciente no trae sobrepeso, pero ¿por qué trae un problema lumbar? Y yo lo que les decía, los dos pacientes coinciden en algo, traen un abdomen distendido, un abdomen inflamado, traen problemas de colitis, un problema inflamatorio de colon, ya sea como lo mencionó, problemas de estreñimiento, problemas de constipación, pero que provocan procesos fermentativos. Y claro, en este proceso inflamatorio, hablaste también de las pacientes embarazadas. Sí. Y también se da, y es cierto, y entonces decimos, oye, podríamos hablar de que la paciente embarazada, pues el sobrepeso que trae, origina este tipo de reacción. Y dices, no, pero los tres coinciden en un punto, el abdomen está distendido. Y yo planteo de una parte de la física, hago la referencia en la parte del cuerpo. Entre más distendido esté el abdomen, entre más se distienda el abdomen, más contracturado va a estar la espalda. Por mecanismo de compensación, el cuerpo siempre buscará mantener el equilibrio, acuérdate. Pero si tú le modificas el ángulo a través de una distensión abdominal, por lógica el cuerpo tendrá que arquearse y contracturarse en la parte posterior para mantener el equilibrio. ¿Por qué lo hace? Porque si no hiciera eso, automáticamente se va hacia adelante y vas a tener una caída, un golpe, etc. Pero lo que hace el cuerpo es compensar y es contracturar la parte de espalda. Y claro, esa es una de las condiciones muy típicas. Un paciente con problemas crónicos de problemas digestivos, será más fácil que padezca un problema lumbar. Sí, hablamos de exceso de grasa y hablamos de exceso de inflamación. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué va a provocar estos excesos? Que haya un desplazamiento del eje de la zona centro de mi columna vertebral. Va a haber un desplazamiento. A veces hemos escuchado también que la vértebra se desplazó, ¿no? Que no está en su eje, sino hay un desplazamiento de la lumbar, precisamente por la carga que ejerce la inflamación o el sobrepeso, va a hacer que el eje central provoque ese desplazamiento. Entonces,
no nos olvidemos que entre lumbar y lumbar, entre vértebra y vértebra, entre cervical y cervical, desde la base de mi cuello hasta la zona lumbar, hasta la zona de mi coxis, si tú lo quieres ver así, hasta los últimos huesecitos que hay en mi columna vertebral, están intercalados venas, arterias y un cableado nervioso. Si tú estás teniendo estímulos externos de manera permanente, imagínense un chofer de tráiler, ¿no? Ahora con las inundaciones, con los agujeros que están apareciendo acá en Guadalajara, y saben que traen el estrés de que no llega la mercancía en tiempo y forma. Entonces, imagínense la higiene postural que tiene un chofer ya de entrada, pues es una carga donde está concentrando todo el peso en un eje que son sus lumbares. Pero si eso le sumamos el estrés que le provoca el tráfico, el que no va a llegar a tiempo la carga que trae ahí atrás, y eso le va a provocar mermas, entonces él empieza a tener esas descargas de estrés y de adrenalina, donde el cableado nervioso corre entre cervical y cervical, entre lumbar y lumbar, está corriendo un cableado nervioso que hay un estímulo. Entonces voy manejando, hay ese estímulo nervioso que me está generando estrés, por lo tanto voy a traer contracturas musculares. Es muy común que un chofer de taxi, de camión, sufra de lumbalgias. No de balde por el grado de estrés que maneja, por el compromiso que tiene detrás de un volante, por la higiene postural. Nosotros estamos aquí, estamos jorobados, estamos derechitos y ahorita todo el mundo se va a empezar a corregir, pero hablamos de una higiene postural desde que vamos manejando, desde que estamos en una silla trabajando 8 horas, incluso me atreveré a decir de cómo duermes, en qué postura, de qué manera te levantas de la cama. Entonces, si hablamos de que hay un cableado nervioso entre lumbar y lumbar, donde yo lo estoy estimulando, donde hay estas cargas o estos toques eléctricos en este cableado, voy a provocar que esas inflamaciones sean frecuentes o permanentes, aunado a una mala digestión, porque ando estresada, no tengo hambre, pero me siento súper inflamada, estoy acumulando mucho gas y le sumo aparte un sobrepeso. Imagínense el compromiso que le estamos dando a estos colchoncitos que hay. Y de ahí entonces partimos de que surgen las famosas hernias de disco, porque las hernias no aparecen de la noche a la mañana. Las hernias son el producto de procesos inflamatorios que traes de años, me atrevería a decir, que no te habías dado cuenta o que las habías minimizado. Obviamente ya cuando existe la hernia es porque está el chipotito ahí entre un colchón y otro, y esa hernia, ese colchoncito que está inflamado, pues cada que hay un movimiento te recuerda que estás inflamada, que hay malas digestiones y que no has tenido una buena gestión emocional también ante los estímulos externos. ¿Cierto? Totalmente, esta es la realidad. Insisto, lo que buscamos es que tú veas más allá, que aprendas a ver más allá, porque el médico especialista no te ha ayudado a resolver esta situación. Sabemos que hay múltiples tratamientos, pero el punto es empezar a ver esto, que eres un ser integral, que lo que tú pienses, lo que tú sientas tendrá una repercusión, quieras o no, en la parte física, que la parte emocional va a hacer que pues, estimule tu sistema simpático y que haga que tu colon se vuelva lento, perezoso, te inflame, se fermente. Si eso lo acompañas con alimentos que te van a fermentar, harinas, la parte de leguminosas, azúcares, etcétera, pues la inflamación será todavía mucho más importante. Entonces, claro, juntas esto más la contractura que ya traías, pues claro, el dolor llega a ser realmente incapacitante, el poderte mover, desplazar, sentarte, pararte, sí es de mucha molestia y de mucho aguante. Fíjate, tocaste el tema emocional, híjole, a veces no quiero tocar esos temas, porque nos vamos como hilos de media, no porque no quiera tocarlos, sino porque me fascinan. Pero hablamos de una condición de zona pélvica, una inflamación de zona pélvica, y hablamos de una condición lumbar, y emocionalmente, pues no puedo no pensar en esta parte de una autodevaluación que está teniendo el paciente, de no sentirse suficiente, viene acompañada de mucho miedo.
No sé si les ha tocado ver cuando regañan a un perro, por ejemplo. Disculparán mi ejemplo, pero es bien evidente. Cuando regañamos a un perro, ¿qué hace? Mete la cola, ¿no? Y se va caminando y con la cola atrás. Hablamos de miedo, o sea, sembramos el miedo en el perro. Pues algo similar pasa con nuestra columna vertebral. Cuando están estas inflamaciones y estas lesiones en zonas lumbares, hablamos emocionalmente, si yo lo traslado a la psicología o al lado emocional, hablamos de una condición de miedo, hablamos de una condición de no sentirme suficiente, no voy a alcanzar a ser suficiente, ya sea económicamente, emocionalmente para los míos, pero hablamos también de esta inflamación en zona pélvica y hablamos de esa autodevaluación. Pregúntate si tú estás ahorita padeciendo de alguna condición lumbar, si te resuena esto que estamos diciendo esta noche. Si algo emocionalmente también está teniendo que ver con ese dolor, pues te diría atiéndelo, porque sí hay solución y hay tratamiento físico. La realidad es que duele, la realidad es que hay una inflamación, pero es inevitable no preguntarte, ¿y cómo te estás viviendo en este momento? Cuando te preguntes esto, de qué está pasando contigo emocionalmente, qué estás viviendo, qué estás pensando, qué estás viviendo tal cual en la parte emotiva, eh, yo observaba y veía el abdomen inflamado, o sea, vemos el abdomen inflamado distendido, algunos o algunas más que otros, pero observaba que en este proceso de inflamación en la parte abdominal, eh, preguntaba, oye, ¿y cómo están tus reglas? ¿Tu regla está con abundantes, con coágulos, hay sangrado, hay dolor? Ah, sí, doctor, sí traigo este tipo de problemas. Problemas o de próstata o problemas de condiciones pélvicas, que no solamente, ojo, no te pierdas con la parte del lumbar. Normalmente va a ir acompañado de estos órganos que están en la parte pélvica. Entonces, los ovarios en las mujeres se ven modificado y con ello va a hacer que o produzcan más testosterona, que se vuelven más irritables, más intolerantes, poco explosivas, o con mucho miedo, que es lo que se plantea cuando se presenta una modificación de las hormonas. La mujer tendrá o el hombre tendrá a sentirse autodevaluado, con más miedo, con más culpa, con más incertidumbre ante la vida. Y claro, ante ello, pues claro, el cuerpo lo que hace es entrar en mecanismo de defensa, se protege, pero automáticamente se contrae, y entre más miedo, más contractura en la parte pélvica. Entonces, observa, en este caso, situaciones sí abdominales, pero también alteraciones en tus condiciones hormonales, en tus ciclos, irregularidad en tu ciclo, en este caso, en la cantidad y la frecuencia de las menstruaciones, por ejemplo, en el caso de mujeres. Sí, ahorita me hiciste recordar el caso de una paciente que me gustaría mucho compartirles esta noche. Se trata de una paciente aproximada de 30 años, donde ella da luz a su segundo hijo y a los 2 meses de haber dado a luz, ella se queda sin caminar, imposibilitada de caminar. Yo creo que duró sin caminar unos 3, 4 días. Obviamente, pues la tenían que trasladar para empezar a darle tratamiento, empezaron a darle rehabilitación, la tenían que cargar. Imagínense el cuadro después de haber terminado un embarazo a término, obviamente con una carga de sobrepeso todavía, con un desequilibrio hormonal, donde el cuerpo todavía no tiene esa capacidad por completo de brindarle, gracias a las hormonas, ese tono muscular donde yo voy a poder darle a mis músculos la capacidad de relajación, y contracción al mismo tiempo. Obviamente, esa falta de calcio por una pérdida de hormonas o un descontrol hormonal. Entonces, esta paciente deja de caminar por 3 o 4 días. Me meto o me clavo yo también en el tema emocional. Obviamente hay una sensación de autodevaluación, donde no se siente suficientemente mamá, donde no se siente suficientemente esposa, donde cree que la vida económicamente no le va a dar, y entonces empieza a haber esta sensación de que pues algo malo va a suceder, empieza a haber ese miedo. Entonces, aunado a esta condición mental con una condición física, ambas son reales, ambas están sucediendo.
Obviamente, cuando viene después de un embarazo, hay problemas digestivos. Si ya dentro del embarazo una mujer padece de las digestiones por la presión que está ejerciendo el bebé en el vientre, pues posteriormente también tarda uno como mujer en recuperar los ciclos de función de nuestros sistemas básicos. Entonces, ¿cuál fue la solución? Pues sí trabajar número uno con las digestiones, porque incluso el pujo para poder evacuar puede llegar a ser realmente dolorosísimo para un paciente con una lumbalgia. Entonces tengo que ayudar, número uno, a mejorar las digestiones, pero sin dejar de observar la carencia o el descontrol hormonal que pudiera estar teniendo el paciente. Por eso es que se da mucho el caso en las personas ya de edad avanzada. Por eso es que viene esta descalcificación cuando una mujer ya dejó de menstruar y empieza a haber una descompensación en el calcio, en la elastina, en el colágeno, donde mi cuerpo ya no tiene esa capacidad al 100% de una tonicidad muscular. Por eso se da mucho el caso en personas ya adultas mayores. Pero hoy en día es muy común verlo ya en personas jóvenes. Yo le estoy hablando del caso de mi paciente de 30 años que gracias a Dios fue un caso de éxito, que las lumbalgias desaparecieron, pero hasta el momento en que ella decide tomarlo de una manera integral. Es ahí cuando ella integra la biofísica a su tratamiento y entonces le da paso a una estabilidad. Pero si nada más queremos resolverlo en quitar el dolor de esa zona, créanme que va a ser imposible. A lo mejor te lo quitarán por unos días, por unas horas, pero esto es algo que va a volver a reaparecer. Entonces, lo importante de esta noche es que te quede esta información. Y así como hemos tocado, a lo mejor se ha tocado algunos otros temas y insistimos de que el paciente lo debemos ver de una manera integral, no es la excepción el caso de las lumbalgias. Chécate cómo estás hormonalmente, en qué etapa de tu vida estás. Si estás en una edad productiva, pues tienes que atenderlo. Pero si estás en una etapa ya en una tercera edad, pues hay que dar calidad de vida también a las personas. Entonces, en ambos casos es importante. Date cuenta la capacidad que tiene tu cuerpo ahorita de dar tonos musculares. Si es fácil que te den calambres, si es fácil que haya fracturas, si estás cayendo en esa deficiencia cálcica, tienes que atender el sistema muscular. Hablamos de circulación porque por ahí, no sé si han escuchado ustedes cuando tenemos un accidente y damos un latigazo, o las personas que tienen una lesión en las lumbares o en la columna vertebral, incluso pueden llegar a quedar paralíticos, porque entre vértebra y vértebra, repito, hay un cableado nervioso y hay un cableado donde está corriendo ahí sangre. Entonces, si hay una lesión y hay un pellizcamiento, hay un corte de este cableado, el paciente puede llegar a dejar de caminar. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces también hay que buscar la nutrición circulatoria de mi cuerpo para que exista esa oxigenación sanguínea entre lumbar y lumbar, entre cervical y cervical, que me dé a mí la pauta de decir, tengo una buena circulación. Pero no nos olvidemos del sistema nervioso. El sistema nervioso corre por toda tu columna vertebral. Hay una base que es del cuello. Si tú estás teniendo contracturas musculares en el cuello, si ya estás padeciendo del dolor lumbar, fíjate cómo incluso modificas tu cadera, cómo modificas tus rodillas, cómo hay una descompensación en todo lo que es tu eje, todo lo que es prácticamente tu esqueleto, o sea, modificas desde el caminar simplemente por un dolor lumbar. Entonces, el dolor lumbar puede provocar totalmente lesiones todavía más trascendentales que pudiera ser una hernia de disco o simplemente una inflamación. Sí, esto que mencionas es relevante. Y volvemos aquí, darle mucha importancia a tu cuerpo como ser integral. Ese desequilibrio que hablábamos también, las condiciones hormonales, estos ovarios o esos testículos que tienen la capacidad y su parte de su función tiene que ver con la ionización de calcio y magnesio,
Entonces, reitero, no solamente será darle a tu cuerpo un analgésico, un antiinflamatorio, aplicarte medicamento, corticoides en la parte articular para que se quite el dolor. Sí te lo va a quitar, pero el proceso inflamatorio, el proceso de congestión sigue ahí, el proceso de contractura sigue ahí. Entonces, mientras que tu cuerpo siga estando a la intención, a la defensiva, apretando directamente ustedes que han padecido quizás de bruxismo, pueden observar que la mandíbula se traba, se pone dura. Pues claro, cada vez que igual tienes este tipo de preocupaciones, lo que vas a hacer es pegar vértebra con vértebra y los dolores que terminaremos va a ser literal, estar pellizcando la parte del nervio y eso es un dolor que se va a la ciática, como tú ya conoces, que hay entumecimiento, hormigueo de las piernas, pero ojo, los antecedentes que te marca la doctora Vicky son claves. El pelo, empieza a haber problemas ováricos, caída de pelo, o problemas en este caso con la piel más seca, uñas, calambres. O sea, tu cuerpo se está avisando que hay problemas de calcio y de magnesio, y en este caso ionizados o biodisponibles. Pero volvemos, desde la parte o la perspectiva médica convencional, pues eso no es importante, solamente, insisto, darte el analgésico antiinflamatorio. Si vas al seguro IMSS, pues si te va bien un paracetamol, si vas a lo privado, un Celecoxib, que sería de lo más afortunado, un relajante muscular, sí, pero aún así no están corrigiendo origen. Y esto que te habla la autora, la parte mental, la parte emocional, la condición digestiva, la condición hormonal, la condición otra vez de la nutrición adecuada de los músculos, bueno, favorece que haya un cambio. Pero si tú no tomas conciencia, o peor aún, no sabías que había que corregir otras cosas más, pues esto sí se pone mucho más complicado. Doctor, tengo aquí una pregunta en las redes sociales y le quieren hacer esta pregunta. Es para usted. ¿Por qué se dan las hernias de disco? Tiene que ver con el dolor lumbar, Sí. ¿cierto? Pero ¿por qué se dan entonces las hernias de disco? Las hernias de disco, planteamos el mismo ejemplo. Mandíbulas, parte de la maxilar superior e inferior, pero esto ahora te imaginas que es la parte de la columna, las vértebras en la parte de tu cuerpo. Normalmente debe haber un hueso, las dos vértebras en estas posiciones debe haber este espacio. Dentro de este tubo debe pasar lo que es la médula y de la médula deben salir entre vértebra y vértebra, deben salir los cableados, en esta parte la parte eléctrica que va a inervar a la parte del cuello, brazos, abdomen, tórax, piernas, va a manifestarlas otra vez la conexión a través del nervio. Entre vértebra y vértebra debe haber un espacio, independientemente de la edad que tengas. Pero resulta otra vez que cada que el paciente mentalmente o físicamente empieza a hacer más tensión, esto es más contractura, voy a hablar del anillo que debe haber entre vértebra y vértebra, debe haber un espacio entre hueso y hueso, en este caso este anillo, en el disco. Entonces lo que vamos a buscar es que esto no moleste, debe estar en una posición práctica. Pero cuando hay demasiada tensión, lo que vas a hacer es botar esto, literalmente, si alcanzas a ver un poquito de lado en la imagen, esto debería estar parejo, pero cuando presionamos más sobre un lado, lo que va a hacer esto es botar el anillo, y botar el anillo automáticamente hace que el nervio lo pellizque, y esto va a provocar el dolor, en este caso, del problema de la ciática. Entonces, entre más, yo les pongo también el ejemplo de cuando haces tortillas, que pones la bolita de masa en un aparatito, esos redonditos donde le pachurras, le pones el plastiquito, entonces le pones la bolita de masa, le pachurras, y lo que hace la masa es hacerse la tortilla. No sé si lo ubicas. Bueno, los que somos mucho o poco fifís, pues no va a estar complicado, pero la mayoría de nosotros vamos a ver este tipo de reacción. Apretamos y lo que se va a hacer es desplazar el anillo, y lo que hace al desplazar el anillo por contractura es, insisto, pellizcar al nervio y provocar por ende el dolor. Mientras esto siga, pues claro, una de las opciones es terapias, etcétera, y claro, poner corticoides, o la otra es un proceso quirúrgico para quitar este anillo que se salió. Pero volvemos, no quitaron la tensión, no quitaron la contractura, y por tanto se va a volver a botar y va a volver a hacer la herniación y va a provocar otra vez
el pellizcamiento y por tanto el dolor de la ciática. Entonces, es un cuento de no acabar hasta que no le ayuden a la persona a que haya una relajación, no solamente física a través de lo que nos vamos a comentar ahorita, sino también desde la parte emocional, aprender a soltar, aprender a confiar para que el cuerpo automáticamente deje de estar a la defensiva y modifique su comportamiento. Ok. Espero que haya quedado claro el tema del por qué se dan las hernias. Ahorita que dijiste aprender a soltar, no sé por qué no pude evitar. Cuando estás estresado, recuerda, o sea, no solamente aprietas aquí, ¿no? No. También aprietas allá abajo a veces. Y es la zona lumbar. Y entonces esa presión que hace cuando te sientes en peligro o te sientes encanijado, pues no nada más hay una contractura en la zona que observamos, sino también en las que no observamos. Entonces, esos espasmos que estamos realizando, pues no nos ayudan en nada. Y luego en muchos de los casos también se da, no sé si lo has visto en la consulta, Ricardo, pero ya ahora, hoy en día, y más en los jóvenes, temas de escoliosis. Ahora que están muy metidos en las redes sociales, en los aparatos, en la computadora, pues vemos más común los casos de escoliosis en la espalda. Entonces, cuando viene un caso de escoliosis acompañado de un dolor de lumbalgia o viene acompañado de una hernia de disco, pues todo va junto con pegado. Si estoy teniendo yo ya una condición de escoliosis, va a haber un lado que tu cuerpo esté compensando. Entonces esa presión, imagínense la columna vertebral, ¿no? Que tenga que estar ligeramente derecha, pues que esté en una posición como de Z o de S, donde la columna, tú lo ves a la persona de espaldas y es obvio que no está alineado. Entonces, ya hablando de una referencia de escoliosis, al hablar de estos espasmos y de esta falta de capacidad de producción de calcio, pues esto va a favorecer al 1000 una condición de lumbalgia. Es por eso también que se está dando mucho el caso en gente cada vez más joven, porque cada vez estamos más conectados a los aparatos, a las redes, y no puedo no mencionar la higiene de la columna vertebral. ¿Cómo estás tras la computadora? Por ejemplo, ahorita nosotros estamos frente a algunos aparatos, pero lo ideal es que tu computadora esté a la altura de tu rostro, para que tú no tengas que agachar tu cabeza o levantar tu cabeza. Además, tendría que estar la pantalla a la altura de tu rostro. ¿Cómo levantas los paquetes, las cosas pesadas? Si lo haces de manera abrupta, si doblas tus rodillas al levantar algo pesado, eso es higiene de la columna vertebral. ¿Cómo te acuestas para dormir? Si de lado, de boca abajo, boca arriba. ¿Cómo estás sentada detrás de tu escritorio? La postura, la silla que utilizas bastantes horas durante el trabajo. ¿Cómo te levantas en las mañanas? A veces nos levantamos con la trompeta del despertador y en un brinco, ¿no? La mayoría a lo mejor de nosotros. Pero lo ideal es tomarte el tiempo para levantarte. Esto es de manera así muy práctica y rápida, es colócate de uno de tus costados, depende de qué lado te acuestes. Primero coloca todo tu cuerpo de uno de los costados y luego endereza tu cuerpo para que quedes en una postura sentada, y posterior a eso viene el levantamiento. No podemos dar el brinco de la cama porque ahí es donde también se vienen muchas lesiones. Eso es hablar de una higiene de la columna vertebral, porque todo es parte de lo mismo. ¿Sí? ¿Quieres que entremos al tema del tratamiento o quieres, no sé si tengas algunas preguntas de las personas? Ahorita que tú mencionas eso me hizo recordar también un paciente chavo, buenísimo para el fútbol, pero me lo traen por problemas de hernias discal. Y si tú, espérate, si es un chavito que trae un Súper sano, ¿no? Deportivo. Sano, deportista, que está más delgadito, o sea, como liebre para correr y demás, pero situaciones hubo en la condición hormonal. Entonces, ¿qué había? Condiciones hormonalmente otra vez, disminución de la circulación a nivel circulatoria a nivel de los testículos. Claro, había contracturas importantes. Yo cuando los floro, veo contracturas desde cuello, espalda, y le digo, oye, ¿te exiges mucho? Me pega los ojos como si yo tuviera bolita mágica
Y ¿cómo, doctor? Sí, si tú te exiges mucho. Sí, doctor, yo quiero ser profesional y he hecho el otro y también mis papás quieren esto y quieren que sea el primer lugar. Y entonces, casualmente, empezaba a observar ese tipo de situaciones que las personas con problemas lumbares empiezan a llevar un peso, empiezan a llevar una responsabilidad y muchas veces, aunque el chamaco se le olvidó disfrutar el juego. O sea, él era bueno para el deporte. Desde chiquitos empezaron a ver, desde que estaba, no sé, a las 6, 7 años, que tenía muchas habilidades. Y claro, en vez de el sentir mayor entusiasmo cada vez por jugar, lo único que sentía es más responsabilidad de no fallarles a los papás, no fallar el entrenador, no fallar el equipo. Entonces, cuando él jugaba, dejó de jugar y empezó a practicar un deporte para responsabilidad, para tener satisfechos a ciertas personas. Y ahí es donde él, literalmente, no solamente su columna, sus piernas empiezan a atorarse, empiezan a no fluir y empieza entonces a estarse lesionando constantemente. Pero claro, el problema básico era que va poniendo por su problema lumbar. Pero pudimos observar el deseo que traía de quedar bien con esa responsabilidad, con cargar responsabilidades que no eran suyas. Y claro, peor si aún hay la frustración de un padre que quiere ser deportista y no fue, y entonces el chamaco cree que tiene que cumplir la perspectiva del otro, entonces se complica muchísimo más este tipo de circunstancias. Ok, pregúntate, ¿para qué te sirve la columna? O sea, si lo vemos anatómicamente, si eres ingeniero, si eres arquitecto, podrás escuchar este concepto de las columnas, ¿no? En los edificios. A ti, anatómicamente, físicamente, ¿para qué nos sirve la columna vertebral? Pues prácticamente es el sostén, el eje, la estructura de un cuerpo. Es lo que está por debajo, que le da fortaleza, pero le da esa estructura a la movilidad. Porque si yo me lesiono mis lumbares, mis piernas dejan de moverse. Si yo me lesiono mis cervicales, mis manos dejan de moverse o mi cuello deja de moverse. Entonces, mi columna vertebral, ¿para qué nos sirve? Es mi estructura. Entonces, si eso yo lo traslado a la psicología, pues date cuenta si en este momento sientes que parte de tu vida está perdiendo esa estructura, si estás perdiendo ese sostén, si algo se te está desmoronando, donde sientes que es complicado estar de pie, que ese edificio se mantenga sobre los mismos pilares. Es un tema bien escabroso, pero realmente vale la pena que lo profundicemos, que lo profundices si es que tú estás padeciendo algo que tenga que ver con tu columna vertebral, no solo de las lumbares, quizás de las cervicales, porque también el hablar de una lumbalgia, pues también va a aparecer el hormigueo en las piernas, va a haber ya no vas a tener esa capacidad de una vida normal, ya cuando dejas de ser funcional, cuando un dolor lumbar evita que vayas al trabajo, cuidado. Cuando ya un dolor lumbar evita que estés con tu familia en convivencia porque no puedes estar mucho tiempo sentada, cuidado. Entonces, fíjate cómo este dolor puede llegar a ser tan incapacitante, no solamente físicamente, sino también anímicamente al grado de sentir que vas a depender de alguien toda la vida, porque al rato andas con el bastón y luego con la silla de ruedas y al rato termina el familiar cargándote para trasladarte a tus citas médicas porque las lumbalgias o el dolor de espalda o las lesiones de tu columna son tan graves que ya dependes de otro. Y entonces la autodevaluación se empieza a hacer un círculo vicioso donde algo que pudo haberse atendido en tiempo y forma, pues lo dejamos pasar hasta el grado de sentirnos inservibles y dependientes de alguien más. Claro. Y ahí donde dicen ustedes, y bueno, ¿y qué me tomo? ¿Y qué voy a hacer respecto a esto? Ya me di cuenta que traigo un problema ahí emocional, que por más que yo te pueda decir, te podamos decir la doctora Vicky y yo, pues mira, es que estás cargando, te estás haciendo responsable, quieres que tú lo crees todo, te crees el santo pípila, quieres ser el chingón, el que resuelve, va, síguelo intentando porque te vas a seguir dando en la torre, porque no van a ser, por más que les ayudes y plantees, siempre vas a estar sintiendo y reaccionando de la misma forma. Ok, eso es parte de lo que veremos en una consulta, al ayudarte a entender
qué estás haciendo, para qué lo estás haciendo, que aunque sabes que no te sirve, ¿por qué y para qué lo sigues haciendo? Entonces, eso se verá en una parte de una consulta, no sé, pero ¿y qué más se hace dentro de lo que recomendamos o que sugerimos? Okay. Lo que es una realidad es que el dolor está ahí. No lo estamos imaginando, no es cierto que todo está en la mente, bueno, hay ciertas cosas, no queramos sernos o hacernos los superhéroes o que esto no pasa nada, ahorita dame una pastillita y se acaba y todo, y no pasa nada. Lo que es una realidad es que hay una lesión y más aún si ya tienes un examen de laboratorio, una radiografía, una resonancia que te está mostrando que ahí está la lesión, pues es evidente que tienes que trabajarlo de una manera integral. Entonces, ¿qué es una realidad? Está el dolor, hay una condición física que hay que atender. Ya hablamos ahorita y dimos una pincelada un poco al tema emocional, que también es real y que también lo tienes que atender. Pero entonces en una lumbalgia, ¿qué sistemas están involucrados? Bueno, es evidente que tu cuerpo no está teniendo la capacidad de aprovechar las cantidades cálcicas que probablemente en pequeñas o grandes cantidades estés produciendo. Lo más seguro es que sean en pequeñas. Tu sistema hormonal no está teniendo la capacidad, si es un problema de tu matriz, de tus ovarios, de tu próstata, qué sé yo, hay alguna condición testicular, hay que revisar esa parte. Hormonalmente, ¿cómo me encuentro en este momento? Entonces, tengo que trabajar contigo, con el paciente, el sistema hormonal. ¿Para qué? Para ayudarle al cuerpo para que tenga esos procesos cálcicos. Es por medio de las hormonas. Entonces, trabajaremos un sistema hormonal con un productazo súper buenísimo, que a lo mejor tú ya conoces, que es un precursor hormonal que le vamos a dar al paciente de una manera tópica para que pueda atender estas descompensaciones hormonales. Lo que es otra condición es, debemos trabajar una condición osteomuscular, ¿no? Debemos que dar una nutrición osteomuscular porque hay una deficiencia en parte de mi columna vertebral. Tengo que dar esa nutrición muscular. Me va a ayudar el calcio que le pueda proporcionar, pero sobre todo que mi cuerpo lo pueda procesar. Entonces tengo que darle a mi cuerpo las cantidades necesarias de calcio ionizado para que tenga esa capacidad del tono, donde yo pueda tener esa capacidad de relajación y no me quede en ese espasmo y no me quede en ese proceso inflamatorio. Hay que ayudar al tema del sistema nervioso. Echen el lápiz, ya llevamos 3. No quiero que se me escape ninguno. Bueno, tú me ayudas si se me escapa alguno. Sistema nervioso. Acuérdense que nuestro cuerpo totalmente está inervado. No se diga, los invito a que ahorita que termine esta plática, nos faltó a lo mejor aquí algo más visual para que ustedes lo vean de manera como más práctica, pero te invito a que te metas ahorita a Google y saques una imagen de la inervación de la columna vertebral. De la inervación, eso quiere decir todo el tablero nervioso que pasa por tu columna, por tus lumbares. Entonces, sí o sí tengo que atender un sistema nervioso donde yo le esté ayudando también a ese cableado a que tenga esas conexiones adecuadas y si hay alguna interrupción de esas descargas, bueno, estos nutrientes que nosotros damos en el tratamiento pueda favorecer para esas reconexiones. Obviamente viene también acompañado de un tratamiento físico, porque si hablamos de una condición y lesiones, inflamaciones físicas, también es parte del tratamiento, terapias físicas que ya en consulta te explicaremos en qué consiste, pero que están muy focalizadas a tu columna vertebral y que esas las puedes tú atender, te enseñamos cómo hacerlo desde casa. Hablé de hormonas, sistema nervioso, sistema muscular y sistema digestivo. Hemos estado repitiendo en varias ocasiones la importancia que tiene que un paciente con lumbalgias tenga excelentes digestiones. Es sí o sí un paciente con lumbalgias va a tener problemas digestivos, va a haber condiciones crónicas de estreñimiento o crónicas de constipación, sí o sí. Entonces tenemos que mejorar lo que es imagínate todo tu intestino atorado, toda la congestión sanguínea en la zona pélvica,
pues obviamente imagínate el compromiso que le damos a la zona lumbar. Entonces tenemos que descongestionar y bajar esa inflamación. Y obviamente también para que esto suceda tenemos que mejorar la circulación, porque las personas con lumbalgias por lo regular van a tender a tener problemas, obviamente con sus extremidades, o sea, sus piernas. Entonces tenemos que mejorar también un sistema circulatorio. Sí, mucho de esto es parte de lo que tienes después de decirme, doctor, es mucho. No, es que es lo que hay que hacer. Desgraciadamente, como reitero, a ti te programan para ver que nada más hay que quitar el dolor, cuando no se trata del dolor, la consecuencia, se trata de ir al origen. Si tú le ayudas a tu cuerpo no solamente a restablecer el calcio y magnesio, los tonos de tu cuello, tu piel, tus ligamentos, músculos, empezarán a ser diferentes, no solamente columna. Es muy notorio cuando yo le digo a mi paciente, oye, ¿qué cambio notaste? No, pues sí, se me quitó el dolor, ya puedo moverme, pasarme mucho mejor. Y notaste también que tu pelo hizo esto y que pasó esto y que dormiste mejor y que se quitó el insomnio. Ah, caray, sí es cierto, no me había dado cuenta que también mejoró de mi problema de insomnio, me siento con más energía, mi piel cambió, me veo con más brillo en mi cara, dices tú, ah, pues es lo que estamos hablando, de trabajar al sistema, trabajarlo de forma, a través de los diferentes órganos y no solamente enfocarnos a la consecuencia, insisto, tratar al sistema como tal. Y empiezan a verse todos esos detalles, sus problemas gástricos bajaron, su problema de gastritis también mejoró, y dices tú, bueno, ¿qué está haciendo, doctor? ¿O qué está haciendo, doctora? Pues lo que te dije, trabajarte de forma integral. Y casualmente vemos cambios en tu cuerpo, claro, mayor la parte específica de la parte lumbar, pero también las condiciones generales. Y no es en tu caso que de repente te digan, ¿y en cuánto tiempo me curo, doctora? ¿En cuánto tiempo ya estoy listo otra vez? Dices tú. La pregunta del millón, ¿no? Uh, Tiempo. ¿Y cuánto tiempo? Y yo se los regreso. ¿Y cuánto tiempo tardaste en llegar a este proceso? O sea, no es que nos peleemos con el tiempo es relativo, más sin embargo, en cuanto le demos más elementos al cuerpo para que produzca todas las deficiencias que estás teniendo, es el tiempo que nos va a llevar para que tú empieces a notar una mejoría. Es evidente que si tú empiezas un tratamiento integral, pues me atrevería a decir que en días vas a empezar a ver vas a empezar a ver cambios, pero obviamente la mejoría es así como sistemáticamente te fuiste perjudicando, como sistemáticamente tu cuerpo se vino complicando, de esa manera vamos a poder llegar a decir, ya la libré, ¿no? O ya evité la cirugía, o al menos ya tengo un día, 2 días sin dolor. Es que yo creo que es reeducarnos, o sea, el trabajar salud es dejar de hacer lo que hacíamos que no nos servía y empezar a hacer en la parte real lo que sí nos sirve. Y eso significa, pues, cambiar hábitos, cambiar formas de comer, formas de vivirse. Hablaba de la higiene en esta parte de mantenerse las posiciones, es cambiar hábitos. No es, quiero tener resultados diferentes haciendo lo mismo. Esto no aplica, pues. Lo ideal es que haya un cambio, una disciplina, una constancia para que el resultado se mantenga. Pero, reitero, mayoría de estas personas, desgraciadamente, les encanta más vivir ayudando a los demás y les encanta olvidarse de sí mismos. Entonces, parte del cambio que hay que hacer con ellos es que empiece a darse cuenta que es una prioridad, que debe de atenderse y que no va a venir nadie a curarlo, que él o ella es el único responsable de su salud y de su sanación. Entonces, claro, es lo que normalmente hacemos en una terapia, en una consulta, el que te hagas responsable de tu caso y que yo les digo, no sé, en tu caso le digo, yo no te voy a cargar, ¿eh? Yo no te voy a estar, oye, y te voy a estar motivando. Yo lo que voy a hacer es confrontarte, decirte lo que sirve, lo que no sirve, lo que estás haciendo, pero lo más importante es, te dejo lo que hay que hacer y tú lo haces. Tú te haces responsable y asumes las consecuencias que te sirven o las consecuencias que te complican la vida. Pero eso sí, es tú hacerte responsable de tus resultados en la forma, claro, que lo ideal que sea óptima para que tú y los tuyos estén mucho mejor. Sí, yo a veces en tono de broma cuando se trata de, sobre todo de pacientes mujeres, le digo, y ¿sabes qué? Aparte de todo,
vas a bajar de peso y te vas a ver más bonita. Porque sí o sí trabajamos el tema de la inflamación en zona de vientre, aunque hablamos de una lumbalgia, pero sí hablamos incluso de posturas, hablamos de las terapias físicas, reitero, que vamos a aprender a hacer desde casa, y todo eso pues se ve reflejado corporalmente. Acuérdate que también hay algo que se llama lenguaje corporal. Entonces, tu cuerpo, ¿qué te está diciendo en este momento? ¿O qué estás queriendo expresar con tu cuerpo? De esa misma manera, parte del tratamiento, pues está ese lado bonito, ¿no? Que aparte de todo, te vas a ver mejor. No solamente te vas a sentir mejor, sino te vas a ver mejor. Eso es gratis, ¿eh? Eso va regalado, eso es cortesía de la casa para que también se aproveche. Entonces, claro, todo esto son elementos que vemos en nuestros pacientes cuando los damos, normalmente les damos el seguimiento a 20, 15 días, 20 días o al mes, y vemos esos cambios, una cara, una mirada, una reacción, su corporalidad se ve diferente, y eso hablamos realmente, de que el paciente comprendió cómo se estaba dando en la torre y aprendió entonces cómo ayudarse. Entonces, esa es una opción que tú vas a encontrar, lo que estamos haciendo en la parte de consulta. Volvemos, cualquier cosa, todos van a estar los datos ahí donde te puedes localizar a la doctora Vicky para poder ahí sacar una cita específico, ya sea aquí en Guadalajara, en presencial, o por Zoom si estás fuera de Guadalajara. Hay gente que también se viene de otros estados. Yo quiero presencial, aunque viva por allá lejos, vienen, se vale pues, pero que sepas que hay las dos formas, en la parte presencial o en la parte por plataforma de Zoom. Hay otros que no están peleados con la plataforma de Zoom y quieren por WhatsApp, pues bueno, por WhatsApp no hay problema, aunque sinceramente para nosotros es mejor por plataforma de Zoom poderte apoyar y ayudarte a darte una respuesta a todas las dudas que pudieras tener. Ok, pues nada más reiterarte nuestros servicios, nuestra atención, y de verdad nos da mucho gusto, placer que estés en contacto con nosotros. Si tienes algunas dudas del tema, de lo que hemos hablado esta noche, pues ahí en la grabación que creo que va a quedar esta charla, porque realmente fue una charla. Si queremos ver más a profundidad el tema, bueno, te invito a que te des la oportunidad de vivir una consulta y poder conocer de fondo el problema. Pero si existe alguna duda que podamos atender vía chat o en las redes sociales, para nosotros va a ser un gusto. A título personal me va a dar mucho gusto verte por acá o saber que estamos en contacto, aunque sea a la distancia, por medio de las redes. Un placer compartir esta noche como siempre. Te agradezco mucho la invitación y bueno, con eso Nos vemos, entonces nos vemos próximo jueves, tentativamente, si por alguna razón algo se complicara les avisamos, pero la idea es el próximo jueves tener un tema diferente. Sé que hay muchas inquietudes, todos mándenos sus deseos de que tomemos algún tema en específico, pero bueno, ahí estamos en contacto. Nuevamente, muchísimas gracias, que pasen muy buena noche. Nuevamente, doctora, gracias por estar acá presente en el programa. Buenas noches.